¿Por qué se dice que todos odian a Tomioka? Creo que por eso a casi ninguna persona le caes bien. Durante la serie de Kimetsu no Yaiba, pudimos conocer a un personaje bastante peculiar, el cual es conocido como el Pilar del Agua, Giyu Tomioka. Y si bien es cierto se trata de una persona bastante agradable a primera vista, corre un rumor entre los pasillos de la organización de cazadores de demonios, el cual nos dice que literalmente todas las personas de este sitio odian al pobre Tomioka. Pero, ¿acaso esto es verdad? ¿Acaso Shinobu tenía razón cuando le dijo esto a su compañero en aquel momento tan crucial? Y de ser este el caso, ¿por qué todo el mundo odia a nuestro amigo Tomioka? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia. Las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Se podría decir que en esencia Tomioka no es el más popular dentro de esta organización. Y en términos generales, se podría decir que la razón de esto es básicamente por el propio comportamiento de este guerrero, ya que de alguna manera se trata de una persona bastante introvertida y que no suele hablar prácticamente nada. Por si esto fuera poco, Tomioka casi nunca participa en las reuniones de esta organización. Si por ejemplo hubiera una fiesta o celebración o algún aniversario, ten por seguro que Tomioka no se uniría a este grupo, sino que simplemente se apartaría y en el mejor de los casos, se marcharía lejos. Y es que esto se debe a una razón bastante importante, ya que Tomioka en verdad no se considera parte de este grupo. Simplemente recordemos un poco lo que pasó en la reunión de los pilares, en la cual Ubuyashiki comenzó a hablar de las marcas solares, pero una vez que él se fue, les pidió que por favor se pusieran de acuerdo, para que entre todos los pilares pudieran decidir qué estrategias tomarían y cómo es que podrían hacerse más fuertes. Y fue justamente después de que Ubuyashiki se marchara, cuando el mismo Tomioka se puso de pie, dispuesto a retirarse de inmediato. Algo que sin lugar a dudas hizo enojar a bastantes pilares que se encontraban en esa reunión. Pero no es que Tomioka realmente quiera ser desagradable con sus compañeros, ni que se crea superior a ellos, sino que la verdad es que él no se considera como parte del grupo, ya que en cierta manera se considera indigno incluso de ser considerado como un pilar. Algo que aparentemente las demás personas toman como si fuera simple soberbia, pensando que Tomioka se cree como alguien superior y por lo tanto no desea pasar tiempo con ellos. Y de alguna manera esto hace que no sea de las personas más populares dentro de esta organización. Y la verdad es que Tomioka realmente no habla prácticamente con nadie, y este ha demostrado ser un problema bastante grave, ya que ni siquiera era capaz de hablar amigablemente con el propio Tanjiro. Y estamos hablando de Tanjiro, quien literalmente es como su hermano, ya que ambos fueron entrenados por Urokodaki, y por lo tanto son condiscípulos, de modo que deberían ser más cercanos y tener mucha confianza entre ellos. Sin embargo, Tomioka ni siquiera quería hablar con el propio Tanjiro, apartándose a un lado y aislándose. Por lo tanto, sería principalmente esta actitud por la cual muchas personas dentro de esta organización no simpatizan demasiado con el Pilar del Agua. Pero, ¿acaso es verdad lo que dijo Shinobu, que literalmente todos odian a Tomioka? No es cierto. A mí no me odia nadie. Pues para empezar, debemos considerar que Tomioka realmente no tiene mucha relación con el resto de cazadores. Al tratarse de un pilar, principalmente su grupo de acción y las personas con las que más se relaciona será con los otros pilares. Por lo que ahora haremos algo bastante divertido. Analizaremos uno a uno cómo es la relación de Tomioka con cada uno de los 9 Hashira. Y lo mejor de todo es que tenemos datos oficiales y canónicos sobre lo que piensa Tomioka de cada uno de sus compañeros, lo cual también nos ayudará a entender cómo es que se comporta cada uno de ellos con el Pilar del Agua. Esta información que te daré a continuación fue dada por el propio autor del manga, por lo que puede ser considerada como 100% canónica. Comencemos por el Pilar de la Flama, el buen Rengoku. Sabemos que Rengoku es una persona bastante alegre, y por su propio carácter, él siempre trata bien a las otras personas, aunque sí es bastante implacable con los demonios. En cuanto a la opinión que Giyu Tomioka tiene de este pilar, él nos dice lo siguiente: me gusta bastante porque me habla muy bien. Así pues, en esencia,
No existe nada que nos indique que el Pilar de la Flama odia a Tomioka, sobre todo porque cada vez que se encontraban o tenían que hablar, le hablaba de una manera bastante alegre y divertida, y también de una forma muy amistosa. Y debo decir que estoy seguro que esto es verdad, ya que el carácter de Rengoku siempre fue bastante alegre y amistoso, y sobre todo jamás menospreciaba a las otras personas. Por lo tanto, creo que podemos estar de acuerdo en que Rengoku realmente no odiaba a Tomioka. Pero ¿qué sucede en el caso del Pilar de la Niebla, Tokito? Pues lo que nos dice Tomioka es que simplemente no ha hablado mucho con él. Y es que ciertamente Tokito es una persona bastante callada, y que la mayor parte del tiempo se la pasa ensimismado en sus propios pensamientos, como por ejemplo viendo las nubes y cómo es que éstas se parecen a un algodón. De modo que estamos hablando de una persona bastante distraída. Por lo tanto podemos decir que Tokito realmente no odia a Tomioka, sino que simplemente lo ve con bastante indiferencia. De hecho es posible incluso que ni se acuerde de él. Pero pasemos ya al siguiente, el Hashira de la serpiente, el terrible Obanai. En cuanto a esto, el buen Tomioka nos dice lo siguiente: es triste que hable mal de sí mismo. Y es que en algún momento Tomioka habría escuchado cómo Obanai hablaba mal de su propia persona, como si es que se sintiera mal consigo mismo. Sin embargo, aunque Tomioka pensaba esto, sin lugar a dudas nunca le habló directamente, por lo que su relación sería bastante distante, y teóricamente sí, podría odiar a Tomioka. Pero ¿qué sucede en el caso del pilar más poderoso, el gran Gyomei? Pues en este punto Tokito nos dice lo siguiente: lo respeto bastante y me habla a menudo, en realidad es una persona bastante amable y me cae muy bien. Así pues, podemos decir que Gyomei siempre fue bastante amable con Tomioka. Pero ¿acaso es posible que Gyomei fingiera esta amabilidad? Pues la verdad es que no lo creo, ya que pienso que este pilar es una persona bastante sincera y también bastante directa, de modo que si le habló amablemente a Tomioka es simplemente porque lo apreciaba. Pero no es que le cayera bien realmente, sino que Gyomei de alguna manera tiene un gran amor y un gran afecto por cada uno de los cazadores, incluso por los más desagradables. Por lo tanto, no creo que sea cierto que Gyomei fuera capaz de odiar a Tomioka, sino que todo lo contrario, lo apreciaba bastante como a uno de sus compañeros. Pero ahora vayamos a uno de mis pilares favoritos, el poderoso Tengen Uzui. En cuanto a este personaje, Tomioka nos dice lo siguiente: tengo un poco de envidia de su sentido de la libertad. La verdad es que Tengen es una persona muy decidida y con gran confianza, por lo que no resulta nada raro que el propio Tomioka sienta algo de envidia hacia él, pero principalmente él habla de su libertad, por lo que probablemente se refiere a que él siempre actúa de acuerdo a sus propias convicciones, y de hecho podría ser posible que también sienta envidia porque él tiene nada menos que 3 esposas, y quien no, aunque para ser sincero, creo que debe ser bastante difícil mantenerlas a las 3 al mismo tiempo, pues la verdad es que ese es un verdadero hombre. Pero, ¿acaso es posible que Tengen realmente sienta odio hacia Tomioka? Pues la verdad es que pienso que Tengen simplemente no piensa mucho en él, pero por ahora lo dejaremos como un quizás. En cuanto al pilar del amor Mitsuri, sabemos que Tomioka piensa lo siguiente: cada vez que me acerco a ella o me paro a su lado, ella siempre me habla un montón. Sin embargo, también pienso que ella muestra demasiada piel. Así pues, podemos ver un poco de la personalidad de Tomioka y cómo es una persona bastante conservadora, por lo que literalmente le gustaría que Mitsuri viniera mucho más abrigada y se vistiera de una forma mucho más recatada. Sin embargo, tal como dice Tomioka, Mitsuri siempre le habla mucho y por lo tanto se muestra amigable con él, lo cual demuestra que el pilar del amor realmente no siente odio hacia Tomioka, sino que incluso le parece algo apuesto. Y ahora hablemos del pilar del viento, Sanemi. Ante este personaje lo único que nos dice Tomioka es que él es de muy mal genio. Por lo tanto sabemos que Sanemi siempre lo trata mal, lo cual indicaría que realmente sí lo odia. Y de hecho, dentro de una entrevista dada por el autor, resulta que nos dio una información bastante interesante, ya que le preguntaron quiénes eran los pilares que odiaban a Tomioka, y simplemente nos dio 2 nombres. El primero de ellos era Sanemi, algo que resulta bastante normal, ya que Sanemi odia prácticamente a todo mundo. Es posible que incluso odie su propio reflejo. Sin embargo, la segunda persona que también odia a Tomioka sería nada menos que Obanai. Pero esto realmente no es nada personal, sino que simplemente se debe a que Mitsuri considera a Tomioka como alguien mucho más atractivo. Y por lo tanto Obanai se siente bastante celoso, y es por este motivo que realmente odia al pilar del agua.
Así pues, podemos concluir que en esencia Shinobu realmente no dijo la verdad, sino que de alguna manera habría exagerado simplemente para hacer enojar a Tomioka, ya que la relación entre Shinobu y Tomioka es algo muy especial. Pues lo que opina Tomioka de su compañera Shinobu es lo siguiente. Realmente Shinobu habla mucho conmigo a menudo, sin embargo es bastante seria y trabajadora, y pienso que a veces no se ve muy bien. Así pues, podemos ver que Shinobu en general es bastante amable con Tomioka y suele conversar mucho con él, sin embargo también sabe que a veces es bastante seria. Además de esto, ellos pasaron muchas aventuras juntos. De hecho, varias de las misiones fueron llevadas a cabo por estos dos pilares, por lo que se podría decir que entre todos los pilares, aquella con la que mejor se lleva el buen Tomioka es Shinobu. Y sería precisamente por este motivo por el que decidió jugarle esta broma, diciéndole que realmente todos lo odiaban. Y si bien es cierto, muchas personas no le hablan porque lo consideran distante, la verdad es que entre sus compañeros los pilares, muchos lo aprecian bastante, y sobre todo el gran Ubuyashiki, quien no solamente lo aprecia como a un cazador, sino también como si fuera su propio hijo. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Kimetsu no Yaiba. Yo soy Kenel y esto es Anime y Teoría.